Bueno, muy buenas tardes, noches ya casi. Son casi las 6 de la tarde. Ya habíamos arrancado hace unas media hora aproximadamente. Estuvimos conversando de varios temas, entre otras cosas, fijamos la fecha del examen para el 6 de julio y a pedido de algunos compañeros, compañeras, respondiendo a algunas preguntas y a pedido de Mariana específicamente, vamos a revisar rápidamente, porque ya habíamos desarrollado eso, el método de escalamiento unidimensional del Likert y voy a hacer un ejercicio rápido del cálculo de la monotonicidad específicamente. Voy a ver si puedo hacer también lo de la monotonicidad. En realidad es la monotonicidad lo que voy a probar y voy a ver si puedo hacer lo de la unidimensionalidad. El dieto ahí con los términos, pero no se preocupen que cuando lleguemos a ese punto vamos a aclarar, ¿verdad? Vamos a evaluar la monotonicidad y la unidimensionalidad. Bueno, Julieta Casco ha abandonado la sesión. Dice. Bueno, vamos a hacer un ejercicio rápido y después ya entramos con todo con Goodman. Ya trataré de hablar fuerte y claro para que quede registrado bien todo. Ok, entonces, este material que está acá, hace un ratito les mostré que tienen el artículo original de Likert, el artículo original que está en inglés, la traducción al español, y tienen las diapositivas, y este es el material de lectura. Como hay varios materiales, me voy a centrar solamente en uno, porque este es bastante directo, sencillo, va a lo esencial, pero la recomendación siempre es que ustedes hagan el recorrido largo para que tengan toda la información contextual posible y bueno, sea más significativo lo que vayan adquiriendo. Vayamos acá. El método de escalamiento del Likert es el más utilizado en la psicología, que ustedes ya saben, y se ha extendido a la medición de otros constructos, como por ejemplo dimensiones de personalidad. Todo esto ya vimos. En 1932 propuso un método de escalamiento a finales del primer tercio del siglo. Previamente, Thurston había propuesto un método para la medición de actitudes. Según Thurston, el número de jueces debía oscilar entre 200 y 300, que ese era uno de de las primeras críticas, y lo que intentaba superar Likert era, como les dije en la clase pasada, esa demanda enorme de contar con una gran cantidad de jueces para poder calibrar previamente los estímulos. Dice acá, la tarea de estos sujetos consistía en valorar el conjunto de ítems. A partir de estas valoraciones se calibraban los ítems, bla, bla, bla. Bueno, listo. No estamos hablando de Turton, voy a saltear eso, sino que vamos a centrarnos en Likert. Dice, tras conocer la importancia de las aportaciones de Thurston en el terreno de la medición de las actitudes, Likert se preguntó si la construcción de escalas de medida mediante procedimientos más sencillos daría resultados tan buenos como los obtenidos por Thurston. De hecho, que dice eso en su artículo Likert, que él no está planteando o no está pretendiendo hacer una crítica ni una sustitución ni nada por el estilo, sino que sencillamente está poniendo a prueba un método que es más sencillo y que mantiene las ventajas escalares de lo planteado por Thurston. Con menos ítems se obtiene un buen nivel de confiabilidad y de validez, según lo que él sostiene. Después dice acá, brevemente, el método de medición del Likert consiste en la presentación a los sujetos de una serie de ítems que ustedes ya saben. Se responde con diferentes niveles de acuerdo y ya está. Bueno, un sujeto que tuviera una actitud contraria a la pena de muerte contestaría 4 o 5. Una vez que el sujeto ha contestado, acá le falta una H, todos los ítems, la puntuación del sujeto en el cuestionario se determina sumando o promediando los valores de las alternativas a la respuesta recogida ante cada ítem. ¿Se acuerdan que yo les había dicho en una clase de los sábados que la forma de corregir una escala de Likert es sumando, promediando o convirtiendo al índice de adherencia? Luego, Likert no elaboró un modelo matemático que fundamentara su método de escalamiento. No obstante, su método implica una serie de supuestos que conviene conocer. Dice. Vamos a ver cuáles son. El primero es la relación monotónica. Acá hay una cosa muy interesante, porque las personas que no
especialmente fuera de la psicología, ¿verdad? Pero generalmente las personas que no están familiarizados con el modelo de escalamiento, inclusive muchos artículos científicos plantean que el escalamiento de Turton es un escalamiento ordinal que se analiza ítem por ítem. O sea, cada afirmación representa una escala en términos de orden, el nivel de preferencia. Sin embargo, lo que dice acá es fundamental. Dice, el método de Likert no pretende medir o calibrar cada ítem, sino que estos son considerados réplicas. Es decir, cuando se elabora una escala de ítems, si bien hay que buscar ítems que no sean idénticos, que no se refieran a exactamente lo mismo, porque eso le resta validez, en teoría, cada ítem es una réplica paralela del otro, porque se supone que mide lo mismo. Es decir, son ítems que están orientados a medir un mismo factor, una misma dimensión. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado en clase de los test multidimensionales que requieren hacer valoraciones por cada dimensión, etcétera? Pero estamos hablando en esencia de la sumatoria del total, del promedio o del índice de adherencia de cada uno de los factores que componen la escala. Entonces, esos ítems que componen esa escala, en teoría son ítems intercambiables porque son réplicas. Por lo tanto, lo que nos interesa es el total de la escala, no el valor de cada reactivo por separado. Después dice, asimismo, se supone que cada ítem presenta una relación monotónica con la actitud subyacente que pretende medir. Esto quiere decir que cuanto más favorable o positiva sea la actitud del sujeto, mayor será la puntuación que obtendrá el ítem. Esto hablamos en clase presencial, hablamos en la clase también sincrónica, que la monotonicidad significa que cada ítem tendría que tener una correspondencia con la actitud global o la actitud general. Es decir, si yo tiendo a expresar una actitud moderada hacia algo X que está midiendo la escala, mis respuestas a cada ítem también tendrían que reflejar esa moderación, entre comillas, que serían, si fuese una escala del 1 al 5, puntuaciones alrededor de 3. Entonces, en algunas seguramente voy a colocar 2, en otras a lo mejor voy a colocar 4, pero en su conjunto más o menos tendría que ir hacia el 3. Entonces, la actitud medida, como ven aquí, debe presentar una curva ascendente como representación de la relación que hay con la puntuación de los ítems. Actitudes de bajo nivel tendría que al mismo tiempo dar puntuaciones de bajo nivel en cada ítem. A eso se refiere la monotonicidad. Bueno, después hay unas recomendaciones sobre construcción de la escala, que no quiero ahondar mucho porque vamos a tener toda una unidad sobre elaboración de instrumentos y el enfoque está bastante centrado en los modelos de Likert, pero voy a leer así rápidamente: elaborar una base o banco inicial de ítem, determinar cómo se puntúan los ítems, análisis y selección de ítem, evaluación de la fiabilidad y la validez, que en el primer lugar donde dice elaboración de una base o banco inicial de ítems, comienza con la definición de aquello que queremos medir. A continuación hay que escribir un conjunto suficientemente amplio de ítems o enunciados acerca de la actitud en cuestión, y este conjunto de ítems configura un banco. Bueno, yo no quiero entrar acá porque en realidad quiero diferir un poco sobre estos aspectos en términos así un poco más precisos, porque no se trata solamente de establecer una definición y luego pasar a elaborar ítems, sino que hay algunos pasos intermedios que son importantes, pero que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, vamos directamente. Aquí cuenta un poco que Likert fue ensayando distintas formas de puntuar los ítems, hay varios métodos, hay varios rangos de escalas, etc. Y luego, ¿qué es esto? Cuando se trabaja con una base de datos grande,
la transformación de ítem invertido, que es lo que les dije. Bueno, pero vamos a verlo dentro en la práctica. En la práctica. Análisis y selección de ítem. Una vez que se haya elaborado un banco inicial de ítems y se ha aclarado cómo se puntuará cada uno de ellos y cómo se obtendrá la puntuación de cada sujeto, se inicia la fase de análisis, dice. Licker, vamos a ver, propuso dos tipos de análisis, un análisis correlacional de los ítems y dos, un análisis basado en el criterio de consistencia interna, dice. El análisis correlacional de ítem consiste en calcular la correlación entre cada ítem y la puntuación total del cuestionario, es decir, la suma de todos los ítems. Esta correlación es conocida como, en el marco de la teoría clásica, como índice de homogeneidad. Si el ítem analizado mide lo mismo que el resto de los ítems, el índice de homogeneidad será elevado. De manera que los sujetos que puntúan alto en un ítem, también de eso ya habíamos hablado. Los ítems indiferenciadores aportan escasa o ninguna información útil sobre la actitud. O sea, si nosotros estamos desarrollando una escala, estamos creando una escala y encontramos algunos ítems que tienen una correlación ítem total baja, a eso le denomina ítems indiferenciadores porque no permiten diferenciar la actitud del sujeto, si es positiva o negativa. Por lo tanto, se recomienda quitar. Después, el cálculo de índice de homogeneidad, como la correlación entre las puntuaciones en el ítem y la puntuación del test, en adelante correlación ítem-test, tiene el siguiente inconveniente. La puntuación total del test incluye al ítem como componente, es decir, el ítem analizado aparece en las dos variables. Que todo esto que ya hablamos, y esta es la corrección, que es la desviación típica del total menos la desviación típica del ítem sobre la raíz cuadrada de la varianza total más la varianza del ítem menos 2, la correlación ítem total por la desviación típica del total por la desviación típica del ítem. ¿Se acuerdan que esto les dije más o menos la última clase y les dije que íbamos a ver más adelante? Para interpretar el índice de homogeneidad corregido suele tomarse como valor de referencia 0,20 como el mínimo, es decir, aquellos ítems con valores de 0,20 para arriba tendrían que considerarse como discriminadores. Bueno, hasta acá hay alguna idea, digo, algún comentario, alguna pregunta, alguna consulta. Sé que fui rápido, pero estoy repitiendo exactamente lo que ya vimos. Ya conocemos sobre las escalas tipo Likert y vamos a centrarnos exclusivamente ahora en el cálculo. No sé si hay alguna cosa que quieran decirme. Vamos bien, profe. Ok. ¿Alguien más? Mariana, ¿vamos bien? Yo entendí bien, profe. Súper bien luego ahora. Ok. Bueno. Entonces, yo tengo ya hecho un ejercicio. Espérenme un ratito. Que es este. Pero como ya está desarrollado, creo que voy a eliminar los cálculos que se hicieron. Ay, pero qué didáctico que soy, ni yo me reconozco. ¿Estás cambiando, profe? No sé, no me gusta lo que me decís. A ver, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar esto que está acá, lo voy a trasladar a otra página para que veamos paso a paso qué fue lo que hice. Voy a subir esto. Y bueno, muy bien. Vamos a suponer que tenemos, ustedes están viendo esta tablita que tengo acá,
que ya no tiene los colorcitos, que ahora estoy achicando una de las tablas, digo de las columnas. No, Yo profe, no, yo estoy profe. viendo el No, drive. profe. No, bueno, esperen un ratito, Estoy voy a ver viendo qué el es lo que drive, están profe. viendo. ¿Cómo? Nos quedamos en tu drive, profe. Ah, claro, entonces no vieron. Qué suerte que no vieron, así no les voy a mostrar. Bueno, acá está. Esto es lo que les dije que cuando abrí, esto fue lo que me abrió. Entonces acá tengo todos ya los cálculos hechos, pero copié esto en otra hoja para explicarles paso a paso de qué es lo que consigo acá, ¿sí? Bueno, entonces quiero que me sigan acá atentamente. Esta es una planilla en donde transcribimos. A ver, lo que pasa es que necesito poner un ejemplo más concreto. Bueno, espérenme un ratito. Voy a ver si tengo un cuestionario acá en mi drive. Y entonces les voy a mostrar desde lo más elemental para que no haya duda y luego les voy a relatar un poco de qué se trata lo que está en esa planilla, ¿sí? Porque para mí por ahí es muy obvio, pero por ahí no se sabe de dónde salieron esos números. Bueno, quiero que me sigan cuidadosamente porque no voy a poder ser tan literal, por decirlo así. Voy a pedirles que se imaginen algunas cosas para tratar de entender. Bueno, voy a volver a esta planilla, ¿sí? Esta planilla lo que nos indica es que 10 personas, 10 sujetos respondieron a 5 ítems. Bueno, ¿qué significa eso? Volvamos acá. Supongamos que yo estoy aplicando la escala de riesgo suicida de Plutchik, ¿sí? Yo tomé esto porque fue lo primero que encontré nomás, ¿sí? Y vamos a suponer también que esta escala tiene 5 niveles de respuesta. O sea, yo puedo responder 1, 2, 3, 4, 5. Estoy pidiendo que imaginen, ¿sí? No es lo que está pasando acá. Entonces, tenemos 5 niveles de respuesta, 1, 2, 3, 4, 5 y 5 ítems. Esto sin... ustedes no me están siguiendo ni nada, porque yo no les estoy mostrando lo que les estoy diciendo. Vamos a suponer que ustedes ¿Se responden... entiende? Cada ítem se puede responder 1 al 5, es lo que voy a decir, profe. No, lo que pasa es que yo les estaba mostrando acá. Vamos a suponer que ustedes aplican este test, ¿sí? Aplicamos este test a 10 personas, ¿sí? Y cada persona, eso mismo que acabas de decir, puede responder a cada ítem con 5 niveles de respuesta, así como hicimos con la práctica, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a suponer que nosotros le aplicamos esto a 10 personas y que el test era solamente de 5 ítems y luego lo que hicimos fue transcribir sus respuestas. Entonces yo tomo el cuestionario que contestó el sujeto 1 y pongo, a la primera pregunta respondió 3, a la segunda pregunta respondió 2, a la tercera pregunta respondió 2, a la cuarta pregunta respondió 3 y a la quinta pregunta respondió 5. Entonces, estos números son las respuestas del sujeto 1 al ítem 1, 2, 3, 4 y 5. Y por otro lado, tenemos que bajo esta columna, todos estos números corresponden al ítem 1. O sea que al ítem 1 se respondió con 3, 4, 5, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 3. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, para saber el puntaje qué puntaje hizo esta persona, este sujeto 1, voy a poner acá total. Le voy a admitir acá a Josué Pintos. Creo que puedo agrandar un poquitito más, solo que después voy a tener que volver a achicar. Bueno, no importa.
Ahí está. Entonces, para obtener el total de esta primera persona, lo que tengo que hacer es sumar. Entonces voy a poner acá, sumar. Creo que ya está. Suma y tomo todos estos y sencillamente sumo, ¿verdad? Acá me pregunta si quiero que me sume todo, sí. Pero vamos a corroborar porque por ahí algunos no saben qué es lo que estoy haciendo. Lo que hice fue sencillamente acá. 13 es la sumatoria de 3 más 3, 6, más 2 es 8, más 2 es 10 y más 3 me da 13. Entonces, esto que está acá es el total, es decir, la sumatoria de los ítems que está acá. Bueno, voy a arreglar un poquitito ahí y ahora voy a achicar otra vez. Como les dije, tengo que achicar de nuevo. Ahora, lo que vamos a hacer es el coeficiente de homogeneidad. Bueno, muy bien. El coeficiente de homogeneidad es la correlación ítem total corregida de cada ítem, ¿sí? Es decir, eso se calcula para cada ítem. Espérenme un ratito más, voy a ver si puedo ponerle los bordes para que no nos perdamos. Después voy a centrar los números para que no nos confunda. Y ahora vamos a empezar con el cálculo. Voy a copiar las fórmulas del PDF que tenemos ahí para saber cómo tendríamos que hacer si hiciéramos paso a paso. Espérenme que un ratito porque acá está. Ay, no hacía falta, acá tengo abierta ya. Bueno, espérenme un ratito nomás. Voy a tomar las fórmulas. Y vamos a aplicar esa fórmula y después les voy a mostrar el procedimiento un poco más corto. Yo supongo, estimo que ustedes recordarán esta fórmula, ¿verdad? A ver. No me está copiando. ¿Por qué no me está copiando? Voy a copiar acá. De nuevo. Y voy a pegar acá. ¿Por qué no me deja copiar? Ay. Bueno. Vamos a Puedes tener... probar en pegar en el blog de nota y de ahí pegar a la planilla, profe. No, porque no está como texto, pues. Ok. Es una imagen, mira. Es esta que está acá. Es una imagen. ¿Sí? Por eso es que tengo que descargar la imagen, importar como imagen, etc. Bueno, pero no nos vamos a liar. Esto es. Yo no sé si ustedes recuerdan esta fórmula. Por favor, no se bloqueen, síganme, nomás les voy a mostrar qué significa cada uno de estos símbolos para poder aplicar acá la fórmula, ¿sí? Generalmente, el total se denomina X. No sé si ustedes se acuerdan. El total es la X. Y los ítems son las J. Entonces puse ahí total X. Por lo tanto, esta fórmula se lee así. N es la cantidad de sujetos, que en este caso son 10, por la sumatoria de cada puntaje, ¿verdad? El puntaje I sería el puntaje que le corresponde por X menos la sumatoria de J por la sumatoria de X dividido la raíz cuadrada de N sumatoria de J al cuadrado menos sumatoria de J elevado al cuadrado por N sumatoria de X cuadrado menos sumatoria de X elevado al cuadrado. Entonces necesitamos la sumatoria de X, la sumatoria de J, la sumatoria de X por J y después ya está, más o menos. Bueno, vamos a hacer eso rápidamente. Eso es solo para obtener una correlación. Vamos a hacer la sumatoria de J. Vamos a obtener acá sumatoria, suma. Y esto que me va a hacer, me va a sumar esto que está acá.
la sumatoria de J. Nos quedamos en el Profe. PowerPoint, profe. Ok, ahí Sí, ahí está. no. Ahí está. Bueno, entonces ahí lo que acaba de hacer es la sumatoria de J. Ahora vamos a hacer la sumatoria de X. Voy a poner acá suma. Y voy a hacer la sumatoria de X. Un valor que necesitamos es el cuadrado de la sumatoria. Entonces voy a hacer es igual a este elevado a la 2. Entonces ahí tenemos la potencia. O sea, 31 elevado al cuadrado nos da 961. Y voy a copiar y pegar nomás la fórmula. Entonces tenemos acá el cuadrado de 149. Ahora lo que tenemos que hacer es J1 por X. ¿Sí? Ese es un valor que necesitamos. Entonces necesito es igual a J por X. Ya está. Entonces aquí tenemos, esta es la sumatoria de J por X. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo estoy usando nomás la planilla Excel como si fuese una pizarra, ¿verdad? Entonces, para no hacer todos los cálculos a mano, estoy aprovechándome nomás de lo que es Excel. No estoy utilizando ninguna fórmula de Excel más que la sumatoria ahora mismo. Y bueno, y la potencia, ¿verdad? En realidad lo que hice es solamente ponerle un cosito ahí elevado al cuadrado. Bueno. Ahora, vamos a continuar con la fórmula. Ahora, n por sumatoria de j por x menos sumatoria de j por sumatoria de x. Entonces, vamos a poner el numerador acá. Voy a poner numerador. Era n, entonces es igual a 10, porque n es igual a 10, por sumatoria de j por x menos la sumatoria de j por la sumatoria de x. Entonces ya tenemos una primera, vamos a ver si está bien la fórmula. Sumatoria total al cuadrado sería, profe, de J. Espera, yo voy a poner. No, yo tengo acá n, que era 10, por la sumatoria de j por x, ¿sí? Esa columna donde era la suma de j por x. Menos la sumatoria de j menos, por la sumatoria de x. Vamos a ver, parece que puse mal, ¿verdad? Entonces vamos A a ver mí que acá. la sumatoria total al cuadrado pusiste. Bueno, pero vamos a ver. Este ya está bien. Y exacto, tenés razón. Entonces acá ponemos este. Uy, bueno. Seguimos viendo tu fórmula, profe. Profe, ¿no se puede poner así Profe, la nos fórmula a un vemos. costadito? ¿Qué? Achicar los dos, profe. O sea, el PPT y el Excel, que los dos estén al mismo tiempo. ¿Pero por qué? Si no nos molestan, ¿no? No, para Mi ver tu pantalla, formulita nomás, profe. no, lo que pasa es que mi pantalla, pues no, o sea, no sé cómo te iba a decir. Se va a achicar si pongo uno al lado de otro y no vamos a poder ver los números. A mí se me hace que va a ser un poco más molesto. Acá yo le doy clic nomás y ya vemos de vuelta. Ok. Entonces, yo no veo nada legalmente ahí. ¿Dónde está Mariana? Es que estamos viendo tu fórmula, profe, no estamos viendo el Excel. ¿A eso se refiere? Ah, bueno, listo. A este. A este es lo que nos están viendo. Pero recién con Víctor me Ahora corrigió sí. la fórmula. Recién con Víctor me corrigió la fórmula. Bueno, dale, listo. Ya corregimos la fórmula. Muy bien. Ahí yo, profe, envié la imagen en el grupo de WhatsApp. No sé si sirve, pero podemos tal vez mirar la imagen en el teléfono y seguirte en el Excel nomás. Ah, Bueno. espectacular. Ah, ese que yo le paso a uno y le paso al otro, vendemos esa bicopada ya. Bueno, No, el tema es que no cambia rápido la pantalla. O sea, lo que nosotros vemos acá, entonces
Vos ya cambiaste y nosotros nos quedamos en el PPT y viceversa. Bueno, está bien. Ahora ya entiendo por qué quieren que ponga al lado. Me preocupan más que van a quedar los números muy chicos y que a lo mejor no vamos a poder ver todo. Por eso nomás no puse al lado. Pero bueno, sigamos acá. Entonces, ustedes ya no les voy a mostrar más la fórmula. La fórmula dice raíz de n sumatoria de j al cuadrado menos sumatoria de j elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué nos pide entonces? Acá tengo que insertar una columna. Voy a insertar para que esté más cerca nomás y acá hay que insertar otra. En donde lo que voy a tener es j1 al cuadrado. Y acá voy a tener x al cuadrado, ¿sí? Bueno, entonces voy a hacer es igual a este número que está acá, elevado al cuadrado, y directamente voy a darle autocompletar, y ya está, esto no necesito que me haga ahí. Chao. Bueno, ahora voy a hacer lo mismo con este, pero yo tengo que copiar nomás esta fórmula ahí, y ya está. Acá ya tengo el cuadrado de 22. Bueno, listo, ya está. Necesito hacer la sumatoria de al cuadrado. Sí, voy a hacer una sumatoria acá. Espérenme, alguien parece que me escribió algo. No sé si me quieren leer o si directamente quiere abrir su micrófono, así le escucho. O si alguien me quiere Profe, leer la pregunta, sí. sí, yo nomás alcé la mano, discúlpame si ya dijiste y no bien no escuché. Siempre se utiliza la J1. No, no, Se no, basa- no, no, no. Nosotros, el índice de homogeneidad es ítem por ítem. ok. Entonces hay que hacer esto por el ítem 1, por el ítem 2, por el ítem 3, por el ítem 4, por el Ah, ítem 5. Hay que repetir toda la operación, ¿sí? sí, sí, entiendo, profe. Bueno, entonces, Gracias. dale de nada. Entonces vamos a ir ahora al denominador. Y en el denominador lo que tenemos es una gran raíz cuadrada, como ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? Una raíz cuadrada, entonces yo voy a poner raíz. Es igual a raíz, y abro paréntesis y voy a poner todo lo que sigue dentro de la raíz cuadrada. Y voy a agregar todos los paréntesis que sean necesarios para poder hacer bien el cálculo. Entonces ya tenemos la raíz. Luego, dentro de la raíz tenemos n sumatoria de j cuadrado. O sea que 10 es n, ¿verdad? Por sumatoria de j al cuadrado, que es este. Este es j al cuadrado y esta es la sumatoria. Bueno, y luego dice ahí menos la sumatoria de j, esto, sumatoria de j elevado al cuadrado, que es esto. ¿Sí? Bueno, entonces ahí tengo que poner eso, todo eso entre paréntesis. Entonces le voy a poner acá un paréntesis para que todo eso vaya entre paréntesis. Y luego, acá tengo que poner, si ustedes siguen ahí en el WhatsApp, tengo que poner por, o sea, acá tengo que poner este símbolo, por, y luego esto, lo mismo, pero con relación a J. Entonces yo voy a copiar acá, voy a copiar y pegar, pero este que está acá, que es, ven, la sumatoria de J, voy a hacer la sumatoria de X al cuadrado, que sería este que está acá, que todavía no copié, pero no se preocupen, menos, que no calculé, quiero decir, menos, voy a borrar otra vez este, que es este que está acá, ¿sí? Que es la sumatoria de x, 256, elevado al cuadrado. Bueno, acá tengo que cerrar paréntesis, pero este número que sale acá no le hagan caso porque me faltó esta sumatoria que se consigue haciendo esto nomás.
Ey. Ahí ya está. Entonces, ven acá tengo el numerador y tengo el denominador. Por lo tanto, la correlación ítem total, voy a poner acá, cor J1, que es el ítem 1, voy a poner acá, por X es igual a el numerador dividido el denominador. No vamos a ahorrarnos nada. Y sale 0,982318,905. Voy a reducir la cantidad de decimales a un número más manejable para no agobiarnos con números. Ahí está. Entonces, la correlación ítem total del primer ítem es 0,982. Yo voy a hacer el ejercicio solamente con un ítem ahora porque dentro de un ratito les voy a mostrar algo que es más práctico. Pero ahora lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula del total corregido. La fórmula del total corregido, de la correlación, o sea, la fórmula corregida ítem total es esta. Voy a checar un chiquitito. A ver si le pueden sacar una foto un ratito. A ver. Ahí está. Ahí sí nuestro amigo Víctor puede hacer la gentileza. Ah, pero no estoy compartiendo. Acá está. Esta es la correlación. Ítem total corregida. Ahí envié, profe. Muchísimas gracias. Bueno, entonces lo que yo voy a hacer es volver a compartir acá. Ahora tenemos que corregir este valor para obtener lo que se conoce como el índice de homogeneidad. Y voy a poner acá índice de homogeneidad, numerador, otra vez, y denominador. Voy a poner acá índice de homogeneidad J1 por X. O sea, la homogeneidad del ítem 1 con el total. Y para el numerador dice que es igual a la correlación del ítem con el total por la desviación típica del total menos la desviación típica del ítem, dice. Entonces voy a dar acá. Y acá en esta celda voy a calcular la desviación típica. Y acá en la otra, menos esta. Acá. Perdón, acá. Ahí voy a poner la desviación típica, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, para hacer toda la desviación típica tengo que calcular el promedio, restar cada valor del promedio, elevar al cuadrado. Podemos hacer eso, pero no me parece que sea muy práctico. Supongo yo que ustedes aprendieron ya a hacer eso. Entonces voy a utilizar la fórmula de la desviación típica que tiene acá la hoja de cálculo. Entonces ya tenemos la desviación típica del ítem y acá tenemos la desviación típica del total. Entonces acá ya tenemos el valor del numerador. Voy a mostrarles de vuelta. Lo que hice acá fue aplicar la fórmula que dice R por la desviación típica de S menos S, pero del ítem. Entonces acá tengo la correlación que obtuvimos recién, que es 0,982 por la desviación típica del ítem 1 menos la desviación, por la desviación típica del total menos la desviación típica del ítem 1. Entonces esto es lo que dice acá. Muy bien. Ahora vamos al denominador, que también es un denominador con raíz.
que tenemos que poner es igual raíz, ahí tengo la raíz, y adentro ponemos varianza del ítem del total más la varianza del ítem 1 menos 2 por R por desviación típica. Bueno, listo. Entonces, la varianza, vamos a poner acá, la raíz de la varianza del total es igual a la desviación típica elevado al cuadrado, esa es la varianza, más la desviación típica del ítem elevado al cuadrado. Si ustedes se fijan en la fórmula dice elevado al cuadrado, entonces esto voy a poner en un paréntesis, ¿sí? Y luego dice menos 2 por la correlación por la desviación típica del total por la desviación típica del ítem. Cerramos paréntesis y ya está. Bien. Ese es el numerador, ese es el denominador. Entonces ahora la correlación ítem total corregida o índice de homogeneidad es igual a este dividido este, que es 0,97. Prácticamente no bajó nada, ¿verdad? Quiere decir que hay una altísima correlación entre el ítem 1 y el total. ¿Ven todo lo que tenemos que hacer? Y eso que no calculamos la correlación o correlación, perdón, que no calculamos la desviación típica y la varianza de forma manual, ¿verdad? O sea, hay que trabajar mucho, ¿verdad? La idea de Likert, de hacer un cálculo más fácil para obtener la escala, está bien, pero corroborar, comprobar que la correlación ítem, perdón, la monotonicidad de la escala igual lleva su vuelta. Pero les voy a mostrar ahora lo que les expliqué en teoría en clase. Les voy a mostrar ahora cómo nosotros podemos obtener el mismo valor trabajando mucho menos. Voy a crear una hoja nueva y lo que yo les había dicho es que si yo tengo acá el total, voy a poner X nomás ya para no andar macaneando. Pongo X, pongo acá la suma. Les voy a mostrar lo que les había dicho antes. Todo eso que hicimos recién era calcular primero la correlación del ítem 1 con el total, pero luego se corrige para quitar el efecto que se produce de que en este total también está incluido el ítem 1. Yo no sé si en eso que les estoy explicando les cabe alguna duda a ustedes. Si se entiende esto de que dentro del total está incluido el puntaje del ítem 1. Y eso hay que restar, profe, ¿verdad? ¿O no? No, lo que le estoy diciendo es que, en primer lugar, este total le incluye al ítem 1, ¿verdad? Entonces, si yo hago la correlación de esta columna con esta columna, en cierta medida también estoy incluyendo estos valores, correlacionándolos consigo mismo, ¿verdad? Entonces, en este ejercicio que hicimos acá, en este anterior, esta fórmula de corrección es para restar todo lo que aportó este ítem 1 a este total, ¿sí? Eso fue lo que hicimos para... a ver un poco acá, me parece algo raro. Sí... A ver, acá hay algo que hay que corregir. Porque ahora, al meter esto, yo estoy generando una cosa nueva. Espérenme un ratito nomás. Voy a corregir acá total. Todo lo que hicimos está bien. Solamente que estos totales están, si ustedes se fijan, no están bien. Pero no importa. Acá nomás le doy un par de clics. Y vamos a ver cómo se corrige, ¿sí? Entonces, a ver. Ahí. Ponemos acá. Lo que me pasó es que al insertar esta columna también me siguió. Bueno, entonces acá tenemos, miren,
Esto sí ya me gusta más. La correlación ítem total que obtuvimos nosotros fue de 0,923. Esa es la correlación sin corregir. Y la correlación corregida, que sería el índice de homogeneidad, es de 0,884. Es decir, esa es la correlación que se obtiene al eliminar el efecto que tiene este ítem sobre el puntaje total. Bueno, ahora les voy a mostrar otro método que cuando vean ustedes van a ver que es mucho más fácil y se supone que tiene que coincidir con esos valores que acabamos de obtener. Miren, voy a achicar un poco para que sea más fácil. Bueno, acá me escribe mi hija, pero bueno. Bueno, tranqui. A ver, ahora voy a hacer una cosa. Voy a hacer que este que está acá va a ser el total menos el ítem 1. Y acá voy a hacer el total menos el ítem 2. Ok. Menos el ítem 3, menos el ítem 4 y menos el ítem 5. Acá ya hice cualquier cosa. Acá está. Bueno. Pero les voy a mostrar qué es lo que significa eso. El total menos el ítem 4 y 5 y todo eso. Bueno. Acá está. Ahora, para no hacer todo eso que hicimos recién, yo sencillamente voy a poner es igual a este total menos el ítem 1. ¿Sí? Y si le pongo el signo del peso acá voy a poner acá adelante de la G, para que siempre le reste al total, lo que voy a tener es lo siguiente. Ahí ya está, los mismos resultados. Pero al estirar acá, voy a tener el puntaje total menos el ítem 2, menos el ítem 3, menos el ítem 4, menos el ítem 5. ¿Sí? Bueno, y aquí pasa algo muy interesante, que es lo siguiente. Yo ahora puedo utilizar el coeficiente de correlación. Miren, voy a poner la fórmula de Pearson. La fórmula de Pearson me permite calcular la correlación entre esta columna, que va a ser el ítem, pero en vez de correlacionar con el total, voy a correlacionar con el total menos 1. ¿Y cuánto me sale de resultado? Ven, 0,88428, que es exactamente el mismo resultado que habíamos obtenido acá. Miren, les voy a mostrar que incluso con más decimales. 0,88428, que es lo que tenemos acá. .2878 es por la cantidad de decimales. Voy a reducir y van a ver que es exactamente la misma cantidad. Ahí está. Y entonces, incluso yo puedo arrastrar nomás esto y yo tengo todas las correlaciones ítem total corregidas. O sea, estos son los coeficientes ya corregidos, porque lo que estoy haciendo es correlacionando. Miren, les voy a mostrar acá. Cuando yo le doy clic, me muestra que está correlacionando esta columna con esta columna. No con el total, sino con el total menos ese ítem. Entonces no necesito utilizar toda esa fórmula de corrección que hace que se vuelva más larga, sino que sencillamente con el coeficiente de correlación, pero de esta columna de valores con la columna del total menos el ítem. Y eso ya me ahorra algo que me
produce una ganancia de tiempo, ¿sí? No sé si hasta acá hay alguna pregunta, porque les voy a mostrar otro método más. Súper, profe. Esto que estoy haciendo no es para facilitar el cálculo solamente, sino que para que además quede claro qué es lo que significa la correlación ítem total corregida. Porque yo me imagino que habrán hecho ustedes un par de veces ejercicios, explicaciones, etcétera. Pero ¿qué es lo que significa la correlación ítem total corregida? Es la correlación entre el puntaje obtenido en un ítem con la puntuación del total de la escala sin el puntaje de ese ítem. Entonces, fíjense que esa es la correlación ítem total corregida, es cuando esta columna de los valores del ítem se correlacionan con la columna correspondiente al total menos ese ítem. También conocido como índice de homogeneidad, ¿verdad, profe? Que también es conocido como índice de homogeneidad. Eso mismo. Bueno, pero ahora les voy a mostrar otra cosa más, que todo esto que les dije, a mí no me gusta más enseñar eso porque en realidad cuando trabajamos no vamos a trabajar seguramente, no vamos a hacer un análisis psicométrico de una planilla donde hayan 5 ítems y 10 sujetos. O sea, lo más probable es que utilicemos una planilla donde haya un cuestionario, por ejemplo, de 20, 30, 40, 50 o 60 ítems y tengamos por lo menos 50 personas, ¿verdad? Pero probablemente 50, 100, 150, 200 personas. Y si vamos con estos procesos que les mostré, vamos a terminar después de mucho tiempo, ¿verdad? Y lo más probable es que nunca obtengamos los valores de las escalas. Lo que se hace de manera profesional, por decirlo así, es utilizar algún software especializado para el análisis psicométrico. Cualquier análisis, cualquier programa que realice análisis estadístico, seguramente va a tener incorporado el análisis de consistencia interna o el análisis de fiabilidad. Yo les voy a mostrar un programita que yo uso últimamente, ando usando más que cualquier otro, que es Jamovi. Ahora estoy abriendo el... Espérenme un ratito. ¿Vos necesitas ahora mismo, Vivian, o vos decís más adelante? Porque puedo terminar y Más adelante. si termino y les paso, pues les voy a mostrar algo acá que creo que les va a interesar más que este ejercicio casi ahí. Porque ustedes tienen ahí algunos ejercicios para resolver en el papel que les compartí, o sea, en el PDF que les compartí. A ver, voy a tener que compartir toda la pantalla para que puedan ver lo que voy a hacer ahora. A ver. Les cuento que estoy muy cansado. Me gustaría terminar hoy la clase un poquitito antes. Porque después tengo otra clase otra vez y quiero recuperarme un poco. A ver, ustedes están viendo lo mismo que yo. No, Pepe y Guata, ¿verdad? Pero están viendo una planilla que tiene una B acá, ¿verdad? Sí, Sí. así mismo. ¿Dónde que ustedes van a saber lo que yo estoy viendo? Bueno, ahora, lo que voy a hacer es, voy a abrir, si alguien me dijo profe ahí, le escucho. Voy a abrir, no sé qué pasó, Ina. No se te escucha, Ina. Si es que estás hablando, no se te escucha. Está un poquitito lenta mi máquina, un poquititititito, pero ya, como ya le conozco, ya nos entendemos. Miren, voy a abrir el mismo ejercicio que estuvimos haciendo. Acabo de descargar, entonces me va a abrir. Ya. No, acá está, ahí está. Esperen. Un poquitito nomás de paciencia. Ahí está. ¿Ven? Esto es lo mismo.
Tenemos acá sujeto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y tenemos acá J1, J2, J3, J4, J5. Acá ni siquiera necesito el total. Y les voy a mostrar algo. Yo utilizo la función factor y acá me aparece análisis de fiabilidad. Para análisis de fiabilidad, yo tomo todas las variables, las 5, y coloco acá como elementos. Elementos es una traducción, una forma de traducir ítems. Como ítems es un término en inglés, en realidad se dice artículos, elementos, etc. Bueno, muy bien. Y miren, acá directamente ya me calculó el alfa, pero yo les puedo pedir que me calcule el alfa si se elimina el ítem y la correlación del elemento con los otros, que es la correlación ítem total. Y fíjense que el primero nos salió 0,884. Voy a comparar con el segundo que tenemos acá, pero en la hoja anterior, que sí calculamos, que es 0,7819. Vamos a ver si coincide. 0,782, porque en realidad son solamente 3 decimales. Voy a poner todo esto a 3 decimales para poder comparar si son los mismos resultados. Entonces, esto para que vean que la correlación ítem total es la correlación de ese ítem con el total menos 1. Yo a Jamovi no le hice que me haga el cálculo a 1. Le pedí directamente que me calcule la consistencia interna y fíjense que acá tengo. El siguiente es 0,617. Voy de vuelta acá. 0,617. El siguiente es 0,881 y 0,585. A ver. ¿Qué nos sale acá? 881, 585. ¿Ven? Esta es la correlación ítem total. Si ustedes entonces tienen una base de datos con ítems, no necesitan conocer esa fórmula, sino que sencillamente conocer conceptualmente qué es lo que significa la correlación ítem total corregida o índice de homogeneidad, porque sale automáticamente acá, ¿ven? Y lo que decía en el material de lectura era que el valor mínimo de la correlación ítem total corregida tendría que ser de 0,2, o sea que todos estos 5 ítems satisfacen el criterio de la correlación ítem total corregida. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Vamos bien, profe. Vamos bien. Este es el programa que yo les voy a enseñar a usar en una de las clases los sábados. O sea, vamos a tener 2 sábados para aprender a usar Jamovi. Entonces, el índice de monotonicidad se calcula mediante el índice de homogeneidad que se obtiene mediante la correlación ítem total, y luego vamos a hacer un ejercicio sobre análisis factorial que está también dentro de esta función, que acá está, análisis factorial exploratorio, confirmatorio. Vamos a ver los dos tipos. ¿Es gratuito, profe, el programa? Este es un programa al que migré, digamos, después de las otras pruebas. Hace varios años ya que utilizo solamente software libre, que no es solamente gratuito, sino que el código fuente es abierto y con un contrato de gratuidad eterna. Es decir, que no es un programa de prueba que en algún momento te puede exigir que te cobren para poder abrir tus archivos, sino que tienen el contrato de código abierto, ¿sí? Este es uno de los mejorcitos. Este utiliza R. R es un sistema de análisis de datos el más utilizado en todo el mundo, que bueno, ahora hay como una especie de competencia con Python, pero R es un lenguaje, es decir, hay que aprender a hacer programación para obtener todo esto que está acá. Y detrás de esto que estamos viendo, están corriendo esas órdenes, esos comandos, y en una combinación con Python tenemos así esta visual tan hermosa. Precioso este programa, es súper rápido. Miren, yo acá les quito y desaparece de nuevo. O sea, no tengo que volver a ejecutar,
Si yo le quito, por ejemplo, el ítem 5, automáticamente me aparecen acá los resultados sin el ítem 5. Entonces, a tiempo real va analizando y a medida que le voy agregando, quitando cosas, también me permite acá directamente invertir los ítems. No hace falta que yo haga ningún cálculo para inversión de ítem. Y en este programa, por ejemplo, aparece una nota al pie de la tabla donde te dice cuáles son los ítems que posiblemente están invertidos. Y entonces uno toma acá el ítem que está invertido y lo pasa a esta que está acá y ya directamente invierte. Y si ustedes quieren guardar la puntuación media o la puntuación total, voy a pedirle los dos automáticamente acá en la parte de datos. Me van a aparecer, miren, me está creándolo acá. El promedio y el total. Ven, acá dice suma de la puntuación y la media de la puntuación. O sea, no hace falta que yo sume en una planilla y que luego traspase. Este está tardando un poquito, pero enseguida ya va a aparecer la suma. Pero automáticamente me aparece acá la suma y la media. Y bueno, y ya está. Le doy clic acá, me vuelve a aparecer. Así que bueno. Voy a quitarle este, vamos a ver qué pasa. Ahí creo que desapareció de nuevo. Sí. Espectacular este programa. Bueno, listo, ya está. No se trata de este programa, no guardar, sino de entender cómo se calcula ¿cómo era? La monotonicidad en la escala tipo Likert. Bueno, entonces volvamos, si no hay preguntas, vayamos a nuestra clase de hoy. La clase de hoy es sobre la escala de Goodman. Les puedo pasar por WhatsApp, les puedo pasar también por compartiendo en el Drive. Bueno, vamos a ver cómo les pasa. Voy a eliminar nomás este. Bueno, listo. Vamos a Goodman. Bien. Este es el tercer y último modelo. ¿Se acuerdan ustedes que con la propuesta de la feria de escalas, la idea era que algunos grupos pudieran ir más allá de las escalas que tenemos, porque hay muchísimas escalas, o sea, modelos escalares, que no conseguimos incluir dentro del programa porque ya no nos da el tiempo directamente. La escala del diferencial semático de Combs, el modelo de... ¿quién era otro? Bueno, hay otro por ahí. Después está el modelo de Moken, que es un modelo que utiliza la teoría de respuesta a los ítems con un modelo politómico. O sea, hay cosas ahí muy interesantes que son modelos escalares, no solamente tipos, sino son modelos que tienen una estructura, una forma de puntuación y una forma de análisis. Pero nos vamos a centrar aquí en Goodman. Goodman plantea la idea de un escalograma perfecto que vamos a ver enseguida, que está descrito como una medición escalar que escala al mismo tiempo sujetos y objetos. En una escala aditiva. Una escala aditiva no necesariamente es una suma, sino que es la adición de los ítems que forman parte de la escala. Que vamos a ver enseguida de qué se trata eso. Este señor, Louis o Eliyahu Goodman, el director científico del Instituto Israelí de Investigaciones Sociales y profesor de Evaluación Social y Psicología de la Universidad Hebrea de Jerusalén, nació en Nueva York el 10 de febrero de 1916, creció en la comunidad judía de Minneapolis y allí murió el 25 de octubre de 1987 mientras disfrutaba de un año sabático. Fundó y hasta su muerte dirigió el Instituto Israelí para la Investigación Social Aplicada, la cual más tarde cambió el nombre a Instituto Goodman. Y su obra dejó un legado de grandes avances en la teoría y la práctica del análisis de datos, el análisis factorial,
el escalamiento multidimensional y la teoría de facetas. De hecho, que yo creo que lo más grande que dejó Goodman se sintetiza en la perspectiva de la teoría de facetas. La teoría de facetas es un modelo, podríamos decir, epistemológico y metodológico de abordar los problemas de investigación. Nosotros vamos a asomar un poco la nariz en ese mundo cuando en la construcción de escalas veamos lo que es el mapping sentences, es un nombre en inglés que se traduce como frase configuracional. Creo que hay otras formas de traducir también. Y hay un colega nuestro paraguayo que falleció hace muy poco, que fue discípulo de Goodman, que fue el único que, bueno, en nuestro ambiente conocía del modelo de Goodman, intentaba transmitir un poco las enseñanzas de Goodman. Él trabajó muy de cerca, incluso desarrolló un par de cálculos propios, compatriota nuestro, el doctor Serafini, para unas fórmulas de cálculo del índice de similitud configuracional, es decir, cuando tenemos varias variables, cómo evaluar si se mueven juntas, si son similares o no, qué tan similares son. Bueno, ese índice desarrolló él. Bueno, y el enfoque, bueno, no vamos a detener tanto acá. Dice acá, uno de sus primeros trabajos producidos en el análisis del escalamiento se ha dado en llamar escalograma de Goodman. Resulta que su análisis de escalograma, el que está mencionado en la bibliografía y el que les voy a compartir más tarde por WhatsApp, les voy a compartir la versión original en inglés y la traducción en español, fue publicado en 4 tomos de investigaciones sobre la Segunda Guerra Mundial. Es decir, él trabajó intensamente durante la Segunda Guerra Mundial en distintos modelos de evaluación, y uno de los aportes que se desprenden de su trabajo es el estudio del escalograma. Lo que él plantea es que la preocupación de Goodman era la siguiente. En un modelo de Likert, por ejemplo, 2 personas que obtienen la misma puntuación no necesariamente manifiestan las mismas actitudes porque dieron respuestas diferentes a los mismos ítems, ¿sí? Aunque tengan el mismo puntaje total. A ver, para hacerlo más sencillo, si yo tengo una escala con 3 ítems y una persona que contesta, a los 3 ítems contesta 5, 4, 5, no es la misma respuesta que contestar 5, 5, 4 o 4, 5, 5, porque da patrones de respuestas distintos y eso probablemente está encerrando algunas diferencias en cuanto a las actitudes. Esa era su crítica y su reflexión. Y él planteaba entonces que la definición de escala o escalograma requiere de alguna manera u otra el posicionamiento de las personas en un continuo escalar correspondiente a una opinión o actitud que se correspondiera biunívocamente con esta, es decir, la puntuación obtenida en la escala tiene que corresponderse exactamente con la actitud que tiene la persona. Por lo tanto, las características de los reactivos con más de 2 categorías de respuesta no estaban preparados para obtener esa información, eso es lo que él sostenía. Entonces, él plantea un escalograma dicotómico, ¿sí? Goodman expuso su teoría del escalamiento en un artículo bastante claro sobre la naturaleza de las actitudes y opiniones y una presentación interesante sobre el concepto de escala. Dice, el foco de la exposición se encuentra en la relación entre las puntuaciones o indicadores de tipo cuantitativo y su correspondencia con interpretaciones de tipo cualitativo. Se centra en el desarrollo de un sistema de escalamiento que al mismo tiempo defina la posición del sujeto con relación a un atributo y que la mencionada posición dé cuenta de los elementos que fueron considerados en su elección. O sea, lo que él decía es que si yo conozco el puntaje de una persona, ese puntaje me tiene que decir además cuáles son los ítems en los cuales la persona respondió positivamente. Entonces él planteaba un sistema,
un sistema que Nunnally, yo les había dicho que el trabajo de Nunnally es muy influyente, se me hace que inclinó un poco la balanza a favor del modelo de Likert, y él plantea que el modelo el modelo de Goodman es un escalograma determinista, dado que existe un patrón de respuestas esperables para cada puntuación. Vamos a ver enseguida, vamos a ver el ejercicio. Acá se plantea lo siguiente. El patrón de respuestas tendría que funcionar de esta manera, ¿sí? Si un sujeto obtuvo un puntaje de 1, quiere decir que solamente respondió positivamente al primer ítem, porque es un ítem dicotómico, ¿verdad? La persona que obtuvo 2 puntos tendría que haber respondido positivamente o acertado a los 2 primeros ítems y así sucesivamente, porque eso nos diría que la persona que tiene 5 puntos acertó o estuvo de acuerdo o fue favorable su respuesta en un punto más que el 4 y en una posición también equivalente a la del 4, pero por encima, o sea, uno más por encima, ¿sí? Entonces a esto se le llama una disposición o configuración triangular de la respuesta, porque ven que forma un triángulo acá. Lo que plantea Goodman, esto está tomado de Arce, que es uno de los pocos libros en español que habla sobre el escalamiento psicológico. Lo que plantea es que primero se buscan reactivos que presuntamente aportan información sobre la escala a la que estamos interesados. 2. Se definen 2 alternativas de respuesta para cada ítem de tipo acierto o error, o de acuerdo o no. Se administra la escala a una muestra amplia de sujetos. Se ordenan los datos en una matriz rectangular y para cada ítem se cuentan las respuestas positivas. Se reordenan los reactivos desde el ítem que tiene el mayor número de puntajes hasta el que tiene el menor número y para cada sujeto se compara el patrón de respuesta. A ver, ¿cómo sería? Ok. Para cada sujeto se compara el patrón de respuesta para ver si coincide o no con esta idea de adición secuencial ordenada, en donde el que obtiene el puntaje más alto significa que a todos los ítems anteriores dio una respuesta positiva o correcta. Bueno, luego el paso 8. Dice, se calcula el coeficiente de reproductibilidad, CR, que tal como se ha indicado se define como el número total de errores. Vamos a ver enseguida. Los errores en el modelo de Goodman están definidos por la cantidad de no coincidencias con el patrón ideal, dividido por el número de ítem por el número de sujetos. El coeficiente de reproductibilidad es igual o mayor que 90 y la escala obtenida se toma como una escala de Goodman. Si el coeficiente de reproductibilidad es menor a 90, se plantea que no coincide con el modelo de Goodman. Luego se calcula la reproductibilidad marginal mínima, que permite valorar el efecto de los reactivos que a lo mejor contribuyeron con valores modales muy extremos. Vamos a ver eso dentro de un ratito. ¿Qué le pasó a este? 10 dice el cálculo del coeficiente de la escalabilidad. A ver. Sí, efectivamente tengo una página en blanco. Bueno, no importa. El coeficiente de escalabilidad es el coeficiente de reproductibilidad menos la reproductibilidad marginal mínima sobre 1 menos la reproductibilidad marginal mínima. Y se considera que la escala es acumulativa bajo el modelo de Goodman si el coeficiente de escalabilidad tiene un valor mínimo de 0,60. Si el coeficiente de escalabilidad es igual o mayor a 60, se calcula para cada sujeto su valor de escala. Se reordenan los sujetos desde el sujeto que tiene el valor de escala más alto al que tiene la escala de valor más bajo. Bueno, y acá aparece esto mismo que recién les leí en un ejemplo concreto. El concepto importante para
poder calcular los valores escalares que vimos recién es el concepto de error, ¿sí? Y en esta respuesta no se trata, o sea, no hay ninguna teoría del error o algo parecido, sino que el error consiste más bien en la cantidad de veces que las respuestas que dieron las personas se aleja del patrón esperado de respuesta. Por ejemplo, fíjense que el sujeto A tiene 4 respuestas positivas. 1, 2, 3, 4. Eso que dice acá positivo. Entonces, el patrón ideal sería en realidad 1, 2, 3, 4. Y lo mismo acá. Entonces, ¿cuál sería el número de errores? Ay, tengo que hacer acá. A ver. Voy a ver si puedo. Acá tenemos, entre este y este hay coincidencia, no hay error. Este y este hay coincidencia, no hay error. Este y este hay coincidencia, es decir, positivo, positivo, no hay error. Pero acá hay un error, porque acá dice negativo y acá dice positivo, entonces el error se produce cuando no coinciden. Y luego tenemos positivo y negativo, que hay otro error. Entonces, para esta respuesta o para este sujeto hay 2 errores. Para el siguiente no hay error, ven, acá están 2 y 2 positivos, y en este otro, sin embargo, tenemos que en el primero no hay error, en el segundo sí hay error, en el tercero no hay error, en el cuarto no hay error, pero en el quinto ítem sí hay error, por lo tanto, la cantidad de errores son 2, este y este, 2 errores. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, veamos acá. Se aplican los pasos 1, 2, 3, 4 y 5, es decir, se plantean los reactivos, 2 alternativas, se aplica la escala, se ordena la respuesta en una matriz y se cuentan los resultados positivos. Ven, acá se cuentan 1, 2, puntaje 2, 1, 2, 3, puntaje 3 y así sucesivamente. Esos son los puntajes. Luego, se reordena de tal manera a que los reactivos que tienen el mayor número en la sumatoria van primero. 4, 4, 3, 3. Luego se calcula el número de errores comparando con el patrón. ¿Sí? El patrón de respuestas, ¿verdad? Vamos a ver si acá, ¿qué hice? Porque esto, bueno, y ahí tenemos que acá tenía que ser positivo, positivo, y acá tenemos un error, y acá tenemos 2 errores. Puntaje 2, errores 2. Como ustedes pueden ver acá, el puntaje total no tiene nada que ver con la cantidad de errores. Puede haber mayor puntaje, menos errores, o mayor puntaje, más errores, no importa. Depende de la forma en cómo haya respondido la persona. Aquí tenemos 3, un puntaje de 3, pero con ningún error. Acá tenemos un puntaje de 3, pero con 2 errores. ¿Por qué? Porque este tenía que haber, era 1 y el patrón era también 1, pero acá tenía que haber sido 1 y sin embargo la respuesta fue 0, por lo tanto hay un error, y acá en el último hay una respuesta de 1, mientras que la respuesta tenía que haber sido 0. Entonces ahí tenemos 2 errores. Acá no hay error, acá no hay error. Tenemos los puntajes totales y la cantidad de errores, que son 4. Y acá tenemos el coeficiente de reproductibilidad, que, fíjense, dice acá, número total de errores por número de ítem y número de sujeto. Entonces, ¿cuántos errores hubo? 4. Ponemos 4. Es 1 menos, 1 menos número total de errores sobre número total de ítem por número de sujeto. Entonces, 1 menos número total de errores, 4. Cantidad de ítems, 4, y cantidad de personas, 5. Entonces, 1 menos 4 sobre 4 por 5, o sea, 1 menos 4 sobre 20, que es igual a, bueno, esto se hace una simplificación, sale un quinto y nos da igual a 0,80. Recuerden ustedes que decíamos que el coeficiente de reproductibilidad tiene que tener un mínimo de 90, o sea que acá este modelo ya no se ajusta a la escala tipo Goodman. Pero solo para el ejemplo, hice el siguiente cálculo, que dice acá la reproductibilidad marginal mínima se obtiene mediante la suma de las categorías modales de los ítems dividido el número de ítems. Y las categorías modales es la proporción de unos y ceros
dentro de esa columna que son los ítems. ¿Y acá qué tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4 unos y un 0. O sea, tenemos 80, una proporción de 0,80 de respuestas positivas 1 y una proporción de 20 en respuestas negativas 0. A ver, ¿alguien me escribió, levantó la mano? No sé. Yo, profe, Sí, decime. en base al slide anterior nomás, viste que no llegó a 0,90, ¿verdad? Sí. En ese caso lo que habría que hacer es reemplazar uno de los ítems que tenía error, o qué Y harías. volver a construir, volver a revisar la escala, exactamente. Yo acá avancé solamente para poder mostrarles cómo se hacen los demás cálculos, ¿verdad? Pero si no alcanza el valor mínimo, lo que habría que hacer es revisar la escala, reemplazar el ítem que se aleja más del patrón de respuestas, etcétera. Eso es lo que habría que hacer. Ok. Sí. Bueno, entonces acá el valor modal se refiere a si cuál de las respuestas tuvo la proporción más alta. Fíjense que acá en realidad todas las proporciones más altas están en 1, pero podría haber pasado que la proporción más alta estuviese en el 0, o sea, la respuesta de no o error. Entonces se toman siempre las proporciones más altas, se suman todas esas. Vamos a suponer que entre estos dos hubiese sido al revés, 0,40 y 0,60 abajo, se iba a sumar 0,60. Bueno, y se suman las 4 proporciones, se divide con 4 y tenemos que la reproductibilidad marginal mínima es de 0,70. Para la reproductibilidad marginal mínima no hay un valor ideal, un valor mínimo, sino que se utiliza para poder obtener el coeficiente de escalabilidad. Y como ya tenemos el coeficiente de reproductibilidad y ahora tenemos la reproductibilidad marginal mínima, tenemos 0,80 menos 0,70 dividido 0,30 y el valor nos da 0,33. Y como habíamos dicho anteriormente, si el valor es igual o mayor a 0,60, proseguimos. Pero como en este caso no se obtuvo o sea, el valor que obtuvimos es menor a 0,60, tenemos que parar y volver a revisar la escala. Y luego, bueno, se reordenan los sujetos desde el sujeto que tiene el valor de escala más alto al que tiene el valor de escala más bajo. Bueno, ahí están ubicados las personas AE, BD, y ahí tenemos nuestras conclusiones. Casi no existen reactivos que se adecuen al modelo propuesto. Yo me acuerdo que le había preguntado al maestro Serafini si el modelo planteado por el maestro Goodman, o sea, ¿por qué si era tan buena su propuesta? Se conocen muy pocos o casi ningún instrumento que utilice ese sistema, ¿verdad? Y él había dicho que en realidad muy pocas veces lo que evaluamos se prestan para ese escalonamiento perfecto, ¿sí? Y lo único que él había conseguido, o sea, la única escala que él había conseguido que se ajustara a su modelo, eso, todo lo que le estoy diciendo es una anécdota de conversación con Serafini, fue cuando él desarrolló una escala sobre el miedo en combate, donde, claro, hay una serie de descripciones como por ejemplo, te sudan las manos, palpitaciones, qué sé yo, ideas de que te pueden matar, hasta salir corriendo y abandonar el puesto de guardia, sería como el punto máximo, ¿verdad? Entonces ahí efectivamente las personas que tenían el puntaje más alto daban también positivo a las anteriores, que es un concepto muy loco, muy interesante, ¿verdad? Que si yo estoy midiendo algo, tendría que poder manifestarse de una manera progresiva y esa progresión
necesita que las manifestaciones más moderadas se hayan presentado previamente antes de presentarse las que son más fuertes, ¿verdad? Entonces, como que está incluido y que va pasando por ese intervalo. Bueno, después dice acá, la presencia de un modelo triangular es una condición necesaria, pero no es suficiente para la adecuación del modelo a los casos particulares. El modelo triangular se puede modificar artificialmente y el modelo solo pretende desarrollar escalas ordinales. Existen mejores principios intuitivos para el desarrollo de modelos para atributos psicológicos. Esto es lo que plantea principalmente Nunnally en su libro con respecto a las escalas aditivas. Bueno, y entonces aquí tienen la lista de bibliografía sobre Goodman. Y este es el trabajo que les había dicho, el análisis de Stuffer y otros. Se llama Medida y Predicción. Y ese es el cuarto volumen de los estudios sobre la guerra. Yo tengo acá en ese, no me acuerdo. Creo que había descargado ya acá en esta computadora, ¿no? Eso no me acuerdo. Pero bueno, lo que sí que ya tengo todo para poder compartirles. Y ahí con eso ya terminamos lo de Goodman, terminamos todo lo que es escalamiento psicológico. La siguiente clase, la del lunes, nos vamos a centrar solamente en un repaso general y ya vamos a arrancar con el siguiente tema. Así que no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario. Mi comentario, profe, tengo mucha información que procesar. Ok. Profe, ¿Sí? viste que Thurston incluía entre uno de los pasos que tenía que haber una, no sé el término si es correcto, ¿verdad? Pero tipo una especie de mesa examinadora o algo por el estilo. Sí, una evaluación de jueces. Exacto, eso. Ahora, en el caso de Goodman no hay evaluación de Sí, jueces. y eso les había dicho que acá en la construcción se formulan los, vamos a ver los pasos. Ahí está. Dice, 1. Se buscan los reactivos que presuntamente aportan información. Se definen las alternativas. No, antes de esto estaba que en la construcción de las escalas, la participación de los jueces no es tan exigente como en la de Thurston, pero se necesitan jueces para estar seguro de que vamos a suponer esto que les decía hace rato, la escala de miedo en combate. Entonces yo necesito, o sea, es un principio científico de que yo no puedo tener la certeza de que tengo el juicio como es, autónomo suficiente de abarcar todo lo que implica el miedo, ¿verdad? Entonces hago una revisión, escojo las situaciones concretas, elaboro un marco dentro del cual digo, bueno, esto tiene que incluirse, esto no, y recurro a jueces para poder validar un poco esa primera selección de ítems. Voy a buscar si por acá el escalograma. Luis Eliyahu. Bueno, no sé qué más. No, definitivamente Goodman no plantea una cantidad así como de 200 o 300, como decía Goodman, 100 o 200, sino que la participación de los jueces se hace en algún momento solo para validar la cantidad de indicadores o de reactivos que fueron seleccionados para formar parte del modelo.
Pero no, pero hay un mínimo a que recomienda, profe, de cantidad de No, no, jueces. no es algo sobre lo cual se haya enfocado específicamente. Vamos a ver que en la teoría de facetas, Goodman se preocupa más por la definición operacional que por la validación de jueces. La validación, acá está, fundamento del análisis del escanograma. Esto es lo que les dije que desarmé. Esto es lo que le escaneé y ya le subí ahí a la plataforma. Vamos a ver qué dice acá. El ordenamiento de personas proporciona un enfoque más general al problema de ubicar en una escala, puesto que resulta equivalente al ordenamiento de ítems cuando todos ellos son dicotómicos e incluye también el caso en el que los ítems tienen más de dos categorías de respuesta. A ver, vamos a ver un ejemplo de una escala dicotómica. La definición de la escala. No habla de los jueces acá. Representación gráfica. No habla acá de la cantidad de jueces. Bueno, no sé si hay otra consulta. Por mi parte, nada, profe. Ok. Bueno, ya estamos entonces. Bueno, les dejo. Voy a ver si puedo tomarme unos 10 minutos de descansito antes de empezar mi siguiente clase. De hecho que ya estamos luego en el horario previsto, que es las 7:30. Dale, profe. Gracias, profe. Bueno, muy buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Profe. Gracias, profe. Buenas noches. Oportunamente. Buenas Próxima. noches.